Bienvenidos a Encuentros de Diseño, el podcast del Observatorio en Diseño y Creación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, conducido por Johanna Zárate y patrocinado por la Facultad de Artes y Diseño. En esta edición especial vamos a escuchar la lectura casera de los libros del Informe Final de la Comisión de la Verdad, un ejercicio de divulgación social de contenido. Cada episodio contiene un capítulo que será de su interés y podrá escucharlo en orden aleatorio. Hola a todos y todas. En esta edición especial de Encuentros de Diseño queremos apoyar a una iniciativa ciudadana de lectura casera del Informe de la Comisión de la Verdad. En este episodio escucharemos a Rita Astrid Rodríguez Mendoza, docente e investigadora en español, literatura y artes, en pedagogía e historia de la educación en Colombia y América Latina, curadora e historiadora del arte y ensayista. Esperamos que sigan con esta lectura y la compartan con el mundo. Escuchemos. Hay futuro si hay verdad. Informe final, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. No matarás, relato histórico del conflicto armado. No matarás, el primer mandamiento de la democracia colombiana. La búsqueda de la democracia y la guerra sucia 1978-1990. 27. La guerra sucia. El viernes 4 de marzo de 1988, una semana antes de la elección popular de alcaldes, un grupo de 30 hombres armados irrumpió en la hacienda La Honduras, en Currulao, municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño. Allí masacraron a 17 trabajadores de las plantaciones de banano. Momentos después fueron a la finca La Negra y continuaron con la matanza. Las víctimas eran obreros que pertenecían a los sindicatos agrícolas, Sintra Inagro y Sintra Banano, de influencia del Partido Comunista Marxista-Leninista PCML y del Partido Comunista Colombiano PSC respectivamente. El gobierno creó la jefatura militar de Urabá, que se impuso por encima de los alcaldes de la Unión Patriótica UP y del Frente Popular, recién elegidos en los principales municipios de la zona bananera. La matanza continuó y el 11 de abril de 1988 ocurrió la masacre de Punta Coquitos, en el municipio de Turbo, en la que murieron 27 trabajadores bananeros afrodescendientes, la mayoría del Sindicato de Trabajadores Agrarios de Antioquia, Sintragro. Sobre este hecho, los testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad evidencian un entramado que involucra no solo actores armados sino civiles. En reconocimiento público, el 14 de septiembre de 2021, el empresario Mario Zuluaga señaló lo siguiente, abro comillas: cuando llegamos a Urabá en 1978 no había problemas de violencia. A partir del 78 comienzan los primeros brotes de violencia de parte de la guerrilla allá. Entonces tomamos la decisión, o la guerrilla o los bananeros, y entramos a estos grupos paramilitares para que la guerrilla no se fuera a apoderar de la zona. De esa forma contribuimos a financiar a esos grupos paramilitares. Y fue cuando ocurrió la masacre de Punta Coquitos, la masacre de Honduras y La Negra. Nosotros en ningún momento íbamos a permitir que la guerrilla se apoderara de la zona. Entonces llamamos a estos grupos y entraron a operar. Fueron decisiones que no se debieron haber tomado porque ahí sabíamos que iba a morir mucha gente inocente. Cierro comillas. El 30 de agosto de ese 1988, la masacre fue en El Tomate, municipio de Canalete, Córdoba, como retaliación a la acción militar de las guerrillas del EPL y las FARC-EP en Saiza, al sur de ese departamento. Murieron 16 personas. El mensaje que traían estas masacres era que, rota la tregua y el proceso de paz, las acciones de las guerrillas serían cobradas con sangre
a los pobladores de los territorios donde éstas actuaban. No eran las primeras masacres que ocurrían en aquellos años. Entre 1982 y 1983, en el nordeste antioqueño se habían presentado por lo menos 4 y habían dejado 65 víctimas entre campesinos y mineros de El Bagre, Segovia y Amalfi. Luego se extendieron a Córdoba, Medellín, Meta y Magdalena Medio. Detrás de estos recorridos de muerte estaban los paramilitares. Habían transcurrido 5 años desde que el procurador Carlos Jiménez Gómez había denunciado la alianza de narcotraficantes y militares que constituía el MAS. El silencio cómplice que siguió a su denuncia alentó la continuación del paramilitarismo. A ese silencio se sumó el fracaso del proceso de paz y el ingreso de la Unión Patriótica y otros movimientos políticos a la escena pública en disputa por el poder local. Mientras tanto, las redes paramilitares se nutrieron no solo de grupos armados locales como el de Gonzalo y Henry Pérez en Puerto Boyacá, sino de sectores políticos como el de Pablo Emilio Guarín, representante del Partido Liberal, y ACDEGAM, la recién creada Asociación de Ganaderos del Magdalena Medio. Justamente en Puerto Boyacá se creó el modelo paramilitar que fue exportado a otras regiones como Córdoba, Urabá, Los Llanos y Boyacá. En los 2 últimos casos se le abrieron procesos judiciales a Víctor Carranza, conocido como el zar de las Esmeraldas, por promoción y conformación de grupos paramilitares. Aunque en documentos judiciales se mencionó su influencia en estos proyectos paramilitares, las investigaciones no prosperaron y no hubo sentencias. Si bien estos grupos se amparaban en la narrativa contrainsurgente, que emanaba de un acoso permanente de las FARC-EP con extorsiones, secuestros y asesinatos, también es cierto que el narcotráfico era el verdadero poder detrás de esta narrativa y más que combatientes, estos grupos tenían bajo su égida a redes de sicarios y mercenarios. Así lo evidenció Marta Lucía González, jueza de orden público, quien en pocas semanas esclareció las masacres y develó los nexos de la red de sicarios con el emporio criminal del MAS en el Magdalena Medio. La jueza encajó las piezas claves del rompecabezas que el ocultamiento y la mentira no permitían armar. Dictó medidas de detención a los criminales y por eso recibió 3 atentados contra su vida. 30 años después, desde el exilio, recordaba lo sucedido en una entrevista para El Espectador, abro comillas. Yo seguía convencida de que el presidente, los generales, el procurador, las cortes, todos me apoyaban en la lucha contra los malos. Cierro comillas. El ministro de Defensa General Rafael Zamudio Molina la llamó para escuchar sobre su investigación. Abro comillas. Fui al ministerio pensando que el general Zamudio me había llamado a ofrecerme su apoyo y que saliera a la luz lo que estaba manchando al ejército y a la policía. Pero mi sorpresa fue mayúscula cuando lo tuve frente a mí. Primero me hizo hablar y luego dijo que debía detener de inmediato las acciones contra los militares, pues él no iba a permitir que ninguna juez manchara el nombre del ejército. Cierro comillas. Tomado del texto Los recuerdos amargos de una juez exiliada de El Espectador. La jueza salió del país para siempre, pero la retaliación no paró. En mayo del año siguiente, sicarios asesinaron a su padre y en julio a la jueza María Elena Díaz, que había confirmado la imputación de González. Cada día que la verdad sobre el entramado paramilitar era negada y subestimada por el gobierno, el número de víctimas crecía. Como ya era tendencia, los campesinos fueron las principales víctimas.
Entre 1977 y 1991 se produjeron 10.768 víctimas civiles, correspondientes al 7,7% de las víctimas del conflicto armado, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica. En este lapso, el paramilitarismo estuvo principalmente focalizado en el sur del Magdalena Medio, con los grupos de Puerto Boyacá, el oriente y el noreste antioqueño, la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de Córdoba y el norte de Urabá, con grupos como los Tangueros y los Mochacabezas, y en el departamento del Meta y Casanare. Un ex paramilitar, líder de las escuelas de entrenamiento paramilitar de ese entonces, reconoció a la Comisión de la Verdad que todo ocurría ante los ojos de los militares. Abro comillas, el Estado, por intermedio de los militares y algunos políticos influyentes en este país, armó otro ejército de bandidos al margen de la ley, que fueron los paramilitares, para luchar contra otro ejército al margen de la ley, que era la guerrilla. Nos pusieron a matarnos los unos con los otros diciendo, dizque la guerrilla era mala y que nosotros éramos los buenos y que ellos nos iban a apoyar. Ese enfrentamiento fue promovido directamente por algunos políticos corruptos y militares grandes, comandantes de las Fuerzas Armadas de este país. Masacre solamente de gente del pueblo, de campesinos, de gente inocente, de gente ignorante, que nos matábamos unos con los otros y sin saber por qué nos estábamos matando. Es duro reconocerlo, pero es cierto. Cierro comillas. La guerra sucia, que parecía ser una estrategia contrainsurgente para quitarle el agua al pez, como lo dictaban las doctrinas anticomunistas, comenzó a extenderse a los funcionarios del Estado. Primero fueron los atentados contra los jueces y procuradores. Pablo Escobar estaba sacando del camino a quienes le incomodaban, que eran especialmente quienes investigaban el narcotráfico. Un exfuncionario judicial desde el exilio le contó a la Comisión de la Verdad que la justicia también estaba infiltrada. Abro comillas. Hubo una juez penal municipal que sacó un despacho comisorio averiguando los antecedentes de Pablo Escobar Gaviria en todos los despachos. ¿Con qué fin? Con el fin de establecer en qué juzgados existían procesos contra Pablo Escobar. Eso inicialmente no se sabía, eso se descubrió mucho después. Entonces, cuando ya supieron ellos, el Cartel de Medellín, que en tales despachos había procesos contra él y que se iban a revivir, empezaron a ofrecer dinero a jueces y los jueces no aceptaron dinero. Aquí se pararon en la raya y ahí fue donde empezaron a matar funcionarios de la rama judicial. Eso pasó, esa fue la guerra, y aquí no había cómo proteger a los jueces, cierro comillas. Según los datos de la Comisión Andina de Juristas, mientras que para el periodo 1979-1982 se presentaban en promedio anual 2 muertes de funcionarios judiciales. Entre 1985 y 1988, este subió a 10,5. La Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, ASONAL, calculó por su parte 110 asesinatos antes de 1985 y 240 entre 1987 y 1991. Sin embargo, el hecho que demostró la concurrencia del narcotráfico con un sector de las Fuerzas Armadas en esta guerra sucia fue la masacre de La Rochela, ocurrida el 18 de enero de 1989. Ese día, 12 miembros de la Comisión de Investigación Judicial más importante del país, que indagaba la desaparición de 19 comerciantes en la que estaban involucrados altos oficiales del ejército,
fueron asesinados por un grupo de paramilitares conocido como los Macetos. Para entonces la impunidad se había instalado en el país. Al encubrimiento que emanaba de la justicia penal militar, se sumó el silenciamiento violento de los investigadores y jueces. La violencia contra estos provino de diferentes flancos. No tuvo límite en la jerarquía de los funcionarios ni restricción geográfica. Con sus asesinatos o exilio, la verdad y la justicia quedaron huérfanas. Así se configuró un patrón de desprotección que ha lesionado la confianza de los colombianos en sus instituciones. Desde 1983, cuando se conoció cuál era el entramado del MAS, los narcotraficantes tuvieron tiempo de construir un ejército, entrenarse, ampliar sus alianzas y convertir al paramilitarismo en una fuerza social y política en el Magdalena Medio, con expansión a Córdoba, Urabá y otras regiones. Era una fuerza contrainsurgente, cuyo énfasis estaba en acciones contra los civiles. Pero esa misma fuerza, esos mismos sicarios, esos mismos recursos y esa misma alianza eran funcionales a la guerra de Escobar contra la policía, los jueces y todos quienes se atravesaban en su camino como los líderes del nuevo liberalismo. ¿Cómo podía el Estado tener una alianza para desatar una guerra sucia contra la izquierda y los sectores democráticos con las mismas personas que estaban horadando su legitimidad, su gobernanza y su estabilidad? ¿Cuál era el poder que estaba tras ese juego doble? Lectura casera hecha por Rita Astrid Rodríguez Mendoza. Acabamos de escuchar la lectura del informe de la Comisión de la Verdad, una entidad de Estado que busca el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, promueve el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia en los territorios y contribuye a asentar las bases para la no repetición mediante un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera, con la cual Encuentros de Diseño desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano se ha comprometido. Esperamos compartan estos audios y nos ayuden a su divulgación.